Aprendo en casa. Antes de comenzar la actividad del día, debes lavarte las manos utilizando agua y jabón para combatir juntos el COVID-19. El tema de hoy: ¿cómo se generan los recuerdos? Hoy trabajaremos el área de ciencia y tecnología. ¿Qué materiales necesitaremos? Cuaderno u hojas, lapiceros, lápiz borrador, tajador y lápices de colores. Observen la siguiente imagen. Vemos fotografías de momentos especiales de una familia, donde fueron a muchos lugares en la playa. También observamos que son momentos especiales donde han guardado las fotos en el celular, y eso ellos en un determinado momento se van a recordar de esos momentos bonitos en familia. Pero, ¿cómo ocurre la formación de recuerdos? O tal vez la evocación de recuerdos es recordar aquellos momentos especiales. El propósito de la sesión. Hoy explicaremos sobre el proceso y los órganos que intervienen en la formación y evocación de los recuerdos. Nuestra meta: investigar en fuentes confiables información relevante que nos ayude a explicar los procesos biológicos que suceden en el organismo y hacen posible la formación y evocación de los recuerdos. Observe la... ¿Recuerdas a tus amigos y amigas de educación inicial? Seguro que te has agarrado la cabeza. Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque tus recuerdos están en el cerebro. Nos preguntamos: ¿cómo y en qué órganos se producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Damos posibles respuestas a las preguntas planteadas. ¿Cómo y en qué órganos se producen los recuerdos? Colocarás tus posibles respuestas. ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Colocarás tus posibles respuestas. Planificamos nuestras acciones. Vamos a escribir una lista de acciones a realizar para responder las preguntas de investigación, según el orden de prioridad. ¿Qué harás primero? ¿Qué harás después? Etcétera. Luego, una lista de los materiales o recursos que necesitarás: lecturas, videos, entrevistas, etc. Por último, organiza la información en un esquema escrito. Es momento de ejecutar el plan, y estas preguntas nos van a orientar para responder nuestras preguntas de investigación. ¿En qué órganos se producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? ¿Qué se entiende por memoria? ¿Qué clases de memoria existen? ¿Qué función cumplen? ¿Qué duración tienen? ¿Cómo es un circuito de conexiones neuronales? ¿A qué se parece? ¿En qué órganos se producen los recuerdos? En el cerebro se producen los recuerdos. ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Los recuerdos se almacenan en la memoria. ¿Qué se entiende por memoria? La memoria es la capacidad para retener la información aprendida, de modo que pueda ser recordada. Para que los recuerdos se guarden en tu cerebro, es necesario que participen un tipo de células, partes muy pequeñas que forman nuestro cuerpo, llamadas neuronas, y que se encuentran en el sistema nervioso.
Para la formación de cada recuerdo pueden participar unas cuantas neuronas o miles o millones de ellas. Y además es necesario que se formen conexiones entre ellas. ¿Qué clases de memoria existen? Conozcamos las tres clases: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. ¿Qué función cumplen? En la memoria sensorial es almacenar rápidamente toda la información obtenida a través de los sentidos. En la memoria a corto plazo se encarga del control y almacenamiento por poco tiempo de la información. Mientras es procesada esta información seleccionada, pasa a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es la retención y la práctica, puesto que retiene y guarda la información que será útil siempre para la persona. Conozcamos qué duración tienen. En la memoria sensorial es de muy corta duración, dura una fracción de segundo. Por ejemplo, la información captada por los sentidos al percibir una rosa, el olor, forma, color, etc. Se almacena en nuestra memoria sensorial por muy poco tiempo, para luego pasar a la memoria de corto plazo. En la memoria a corto plazo tiene una duración limitada, pero muy importante. Seguimos con el ejemplo. La información sobre la rosa, recogida por la memoria a corto plazo, procedente de la memoria sensorial, es procesada. Se asocia la información, olor, forma, color, etc., al nombre que está escrito a un cartelito junto a la rosa, que dice rosa, y que podemos comprender. Una vez procesada la información, pasa a la memoria a largo plazo. ¿Qué duración tiene la memoria a largo plazo? Esta memoria tiene una capacidad casi ilimitada y la información se guarda indefinidamente. Continuamos con el ejemplo anterior. La información procesada por la memoria a corto plazo pasa a la memoria a largo plazo, donde se codifica en categorías. Estamos hablando de la rosa. ¿Qué podemos decir? Que es una flor, rosal, vegetal, ser vivo, etc. Y quedará almacenada allí para cuando la necesitemos. Hay dos tipos de recuerdos: los recuerdos de conocimiento general y los recuerdos de hábitos. ¿Qué tipo de recuerdos se guardan en el hipocampo y en la corteza cerebral? Tus recuerdos de conocimiento general de las cosas son tus conocimientos de geografía, historia, ciencia y también tus recuerdos personales. Por ejemplo, la primera vez que fuiste a la escuela, la primera vez que fuiste al cine, etc. Todos estos recuerdos se guardan en unas partes de tu cerebro llamadas corteza cerebral e hipocampo. Esta parte, corteza cerebral e hipocampo, lo que está de color verde. Seguimos. ¿Qué tipo de recuerdos se guardan en la amígdala cerebral y el encéfalo? Tus recuerdos de hábitos son los que se refieren a cómo haces las cosas. Por ejemplo, hablar, montar bicicleta, cantar, tocar un instrumento, llamar por teléfono, etc. Estos recuerdos se guardan en las siguientes partes del cerebro. Debajo de la corteza cerebral, también llamada amígdala. Aquí, en esta parte, donde ven el puntito rojo, aquí está. Y el encéfalo, miren, ¿dónde está el encéfalo? Aquí en esta parte, debajo del cerebro. ¿Cómo se forman las conexiones neuronales?
Cuando aprendes, se activan unas sustancias químicas en tus neuronas para formar conexiones entre ellas, eléctricas o circuitos eléctricos. Los recuerdos aparecen cuando se reactivan esos circuitos, como cuando enciendes las luces en tu casa. En la formación de tus recuerdos están entonces involucradas muchas sustancias químicas y complicadas conexiones entre neuronas. ¿A qué se parece? Existe similitud con lo que ocurre cuando activamos una computadora para buscar lo que se encuentra almacenado en sus archivos. Ahora ya estás en condiciones de brindar mejores respuestas a las preguntas de investigación. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? Colocarás ahí tu respuesta. ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Muy bien, felicidades por tus logros. Los recuerdos a corto plazo se convierten en recuerdos a largo plazo en el hipocampo y luego se almacenan en las distintas zonas de la corteza correspondientes a los sentidos involucrados originalmente. Nuestro reto: elabora una ficha explicativa sobre el proceso y los órganos que intervienen en la formación y evocación de los recuerdos. Muchas gracias por la atención y felicidades por tus logros. Para ver más videos educativos, suscríbete.